Gaitán, que nos habla de la fecha local, que lo decíamos hace un ratito del doctor Paparella, que fue designado como médico ad honorem aquí a nuestra localidad, hace ya varios años atrás, y también otra efeméride muy importante que la veíamos en las efemérides cuando nos íbamos a la pausa, que es el crimen de San Patricio. Así que lo presentamos al profe Beto Gaitán, Argentinos sin Domesticar TV. Muy bien, buenos días, y estamos entonces en una columna más, como todos los martes, de Argentinos sin Domesticar. Y como siempre comenzamos recordando algún hecho de nuestra querida ciudad de Brinkmann. Y justamente un 4 de julio de 1928, mediante decreto provincial número 511, va a ser designado médico ad honorem de Brinkmann el doctor Paparella. Muchos que transitan por esta calle que está ubicada justamente en el corazón del barrio Jardín podrán saber que el doctor Carlos Paparella fue médico ad honorem, es decir, no cobraba un dinero por su labor, de aquellos tiempos, de los primeros tiempos de, como siempre decimos, nuestra querida ciudad de Brinkmann. Nuestro recuerdo entonces al doctor Paparella, y como siempre abogamos que nos interesemos un poquito más y siempre podamos contribuir un poquito más para conocer la historia de nuestra ciudad y la gente que hizo mucho para que Brinkmann tenga el presente que hoy tiene. Muy bien, y continuando entonces con Argentinos sin Domesticar y yendo hacia la columna nacional, es decir, a la historia nacional, hoy 4 de julio vamos a recordar uno de los hechos más luctuosos de la historia argentina, porque tiene que ver con esa época de la Argentina donde, la década del 70, dictadura militar, donde todo se dirimía en función de la violencia política. Justamente un 4 de julio de 1976 se va a producir la masacre de San Patricio. ¿Qué fue la masacre de San Patricio? En ella recordamos a Leirin, Dufaux, Kelly, Barbeito, Duval y Barletti. Leirin, Dufaux y Kelly fueron 3 sacerdotes, Barbeito, Duval, 2 seminaristas que tenían su sede, ejercían la fe católica en la iglesia de San Patricio, en un coqueto barrio de Buenos Aires. Ahora, todo había comenzado 2 días antes. ¿Por qué decimos 2 días antes? Recordamos la bomba en superintendencia de la Policía Federal, donde va a arrojar 23 muertos, 110 heridos. Dijimos, es la época donde todo se dirimía en términos de violencia política. Montoneros, la organización guerrillera, hizo volar por los aires el comedor de la Superintendencia de Seguridad Policial, argumentando que en ese lugar se encontraba uno de los centros de tortura y represión de la Policía Federal. La cuestión es que una de las víctimas políticas en términos justamente políticos va a ser el general Arturo Corbetta, general legalista, jefe de la Policía Federal, que él decía que iba a reprimir o iba a castigar a la guerrilla con el Código Penal en la mano. Por eso se lo conoció como un general legalista. La bomba en superintendencia hizo que renunciara a su cargo y va a asumir a ese cargo el general Edmundo Ojeda. Entonces, eso hace que los montoneros celebren que haya sido designado un militar represor, porque ellos decían que cuanto peor era mejor, cuanto más violenta y ilegal era la represión, más justificaba su accionar y la gente iba a apoyar justamente a Montoneros. Fíjense en qué términos y qué lógica marcaba la situación de la Argentina de la década del 70. La vendetta de la Policía Federal va a ser terrible. Justamente el mismo 4 de julio de 1976, un grupo de tareas, estas patotas que funcionaban, que actuaban reprimiendo baja en pleno centro de Buenos Aires, en el Obelisco, a la madrugada, arrastrando a un joven, lo apoyan contra las paredes del Obelisco y lo fusilan, dejando el cadáver en ese lugar. Lo mismo entre el
3 y el 7 de julio, 46 cadáveres van a ingresar a la morgue de Buenos Aires y todos con el mismo tipo de heridas, balazos en la cabeza, en el tórax y la pelvis, y también hemorragias internas, es decir, habían sido torturados. Esa era la mejor forma que tenía la Policía Federal de castigar a quienes ellos consideraban habían sido responsables de la bomba en Superintendencia, y que debía servir como ejemplo de este castigo para otros más. El broche final lo van a poner en esa misma madrugada cuando van a atacar la iglesia de San Patricio, y estos curas, 5 curas, van a ser detenidos en ese momento. Los hicieron arrodillar en las habitaciones, los ataron de manos, pusieron las manos hacia atrás y les dispararon en la cabeza y en el tórax. Un total de 28 disparos. Y en las paredes de las habitaciones de los curas escribieron: estos curas murieron por haber sido responsables del ataque a nuestros camaradas en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Y aparte, otra frase decía: fueron ajusticiados o murieron por ser curas zurdos, por adoctrinar mentes vírgenes y por pertenecer al movimiento de curas del tercer mundo. Ustedes recuerdan que en aquel momento una corriente de la Iglesia Católica, sobre todo la corriente de los curas, no así del alto clero, adhería al movimiento de curas del tercer mundo. Estaban muy vinculados a lo puntual era la doctrina social de la Iglesia y vinculados a los movimientos guerrilleros. E inclusive sobre el cadáver de Salvador Barbeito le van a tirar un póster que tenía él en su habitación, donde tiene la clásica imagen muy recordada de Mafalda señalando a un policía que tenía una cachiporra y con la frase: ven, este es el famoso palito de abollar ideas. A ver, el asesinato de los 5 curas palotinos va a provocar una conmoción política muy grande en la Argentina. Va a haber protestas tanto en forma privada como pública de la Iglesia Católica. Monseñor Pío Lagui, que era el nuncio apostólico en aquel momento, Prima Testa, que era el cardenal en aquel momento, se van a entrevistar con el presidente Videla para manifestarle su inquietud y preocupación y su protesta. La mismísima embajada de Estados Unidos va a protestar contra el gobierno de Videla por estos asesinatos, siendo que Estados Unidos había apoyado el golpe de Estado. Aún así, le hacen saber mediante su embajador que era llamativo la cantidad de cadáveres que se estaban tirando a la calle y que lo que tenían que hacer lo deberían hacer rápido y con más cuidado. A este punto también se dirimía la cuestión. El crimen finalmente va a quedar impune, nadie va a hacerse responsable. Primero la dictadura acusó a los grupos guerrilleros, después se supo que no era así. El mismo Videla, ya estando ahora en periodo de democracia, en sus últimos días da una entrevista y él se refiere al asesinato de los curas palestinos como un acto de tremenda torpeza que debería haberse evitado y que él mismo como presidente no sabía exactamente quién lo había realizado. Fíjense a qué nivel de violencia y situación que vivió nuestro país. Finalmente debemos decir que el cardenal Bergoglio en aquellos momentos, el actual papa, inició un expediente para beatificar a estos 5 curas, pero el expediente quedó definitivamente detenido por ahora, o definitivamente. La cuestión es que no avanzó más el expediente porque mediante una entrevista periodística se descubre que uno de los seminaristas integraba la agrupación guerrillera Montoneros. Bien, de esta manera queríamos recordar uno de los hechos más luctuosos de violencia política en la Argentina, como fue la masacre de San Patricio. Como siempre, esperando que haya sido de su interés este tema, nos veremos el próximo martes. Chao. Chao Beto, muchísimas gracias, excelente el informe, muy bueno, recordando cosas de nuestra historia argentina, épocas muy violentas.